Lo dicen quienes no nos han dejado nunca. Una ración de Radio Andújar tomada cada día, antes, durante o después de las comidas, acompañada de buen humor y un poquito de ejercicio, levanta el ánimo y es buena para la salud. No necesitas receta y te la administras directamente desde el 92.9 o vía online desde radioandújar.com. Consúmela cuando quieras, donde quieras y en la cantidad que te pida el cuerpo. Radio Andújar. Que no aprendemos como no sean a base de que nos den golpecitos y que nos digan por aquí tienes que ir y si no vas por ahí ya toca tocarte el bolsillo. Con multas, a partir de mañana, ya lo sabes, en Andalucía será obligatorio el uso de la mascarilla. Y quien no lo cumpla, pues ya sabes, multa al canto. Los ayuntamientos van a tener ya desde mañana la potestad de llevar a cabo, cumplir esta orden que viene desde el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que lo está aprobando ahora mismito, para que el uso de la mascarilla sí o sí haya que ponérsela en cualquier momento y circunstancia. No vale aquello de que voy sola, que voy solo, que yo te decía antes, que estoy guardando la distancia de seguridad, que estoy al aire libre. No, obligatorio en todos los sitios. Y por aquello que yo te comentaba antes, que parece mentira que no hayamos aprendido de las experiencias de un montón de gente a nuestro alrededor que ha sufrido la enfermedad, lo mal que lo han pasado, y luego que nos han contado y nos han dicho, pues mira, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, porque esas personas les cogieron infraganti, no sabían lo que nosotros sabemos hoy, que podemos evitar el contagio manteniendo estas normas que nos dicen. Pero cuánta gente desde que saltó la pandemia a la palestra se contagiaron sin saber nada. No sabían pues que estaban pues cerca de alguien que tenía el COVID, no sabían nada y fueron, digamos, los conejillos de Indias. Y no hemos aprendido de eso, no hemos aprendido nada, pues estamos obligados a lo que nos está pasando, a tener que aguantar lo que nos está pasando. Hemos querido hoy, aquí en No me despalique, que es peor, con un compañero nuestro, vivir esta experiencia, vivir lo que ha vivido, a ver si se nos abre un poquito más los ojos. Carlos Bernal, buenos días. Buenos días, compañera. Como tú bien dices, da miedo, es pánico lo que siento cuando veo a la gente sin mascarilla. No ahora, que a partir de ahora va a ser obligatorio, sino incluso de antes. Porque nadie se imagina lo que se llega a vivir cuando te toca de lleno, y ese miedo y esa incertidumbre que se vive durante esos días, la verdad que es muy difícil, incluso el poder contarlo ahora, ya que todo ha pasado. Me lo estoy imaginando. A ver, cuéntame, porque el COVID llegó y se instaló en tu casa y no ha sido el reparto por todos igual. A ver, cuéntanos. Pues mira, llegó y se instaló en casa, como tú bien dices. Se piensa que a través de mi padre, que estuvo ingresado en el hospital unos días, justo 15 días antes de que nos confinasen. ¿En el hospital? ¿En qué hospital estamos hablando? Pues estamos hablando del Hospital Comarcal de Cabra, en Córdoba. Bien. Que es el hospital que le corresponde a mi pueblo, a Baena, y bueno, pues estuvo ingresado unos días. Y estando él ingresado, pues resulta que el primer enfermo de COVID en Cabra, pues fue estando mi padre ingresado, y ingresó estando nosotros. Entonces, bueno, ya veía en el propio hospital ese movimiento de gente, movimiento raro a lo que estábamos acostumbrados normalmente a ver o a vivir en un hospital antes de la pandemia, puesto que incluso ya los propios enfermeros entraban a las propias habitaciones con las mascarillas. Estaba esto un poco pues como dormido todavía, pero ya se estaban viendo los primeros miedos que desde los propios hospitales los médicos y enfermeros pues iban a vivir a lo largo de todos esos días. Y bueno, pues nos vinimos para casa y vinimos bien, pero a los 15 días de estar en casa, la primera que muestra síntomas es mi madre. Mi padre sí es verdad que estuvo en casa unos días quizás con un poquito más de ahogo, pero como no estaba todavía esto tan de lleno, pues no se le dio la mayor importancia, ni incluso los propios médicos. Y a los 15 días, pues mi madre empieza a decir que estaba muy mala. Le preguntaba y gracias a Dios, bueno, ella no le dio esas fiebres altas. Pero bueno, le preguntaba, bueno, y mamá, ¿qué te pasa? Y mamá decía, pues, que estoy muy mala. No te sabía decir ni siquiera lo que tenía, y lo que tenía era, pues,
prácticamente casi todos los pulmones llenos de líquido, que le hacían pues incluso que en los últimos días llegase a ahogarse antes de estar hospitalizada. De hecho, los propios médicos, bueno, pues no se imaginaban ni que fuese eso, porque no habíamos salido prácticamente de casa. Fíjate. Pero claro, empieza a ver, a mostrársele ya el pulmón ya de esa forma. Le hicieron una radiografía aquí en el pueblo y entonces dice la médica, mira, yo la voy a mandar pensando que era una neumonía, una simple neumonía, por el hecho que te he dicho de que no habíamos salido prácticamente de casa. Son personas de riesgo, yo tenía mucho cuidado con ellos, mi hermano me traía las compras a casa, o sea, el cuidado máximo. Y sin embargo, pues bueno, nos vamos al centro de salud, le hacen la radiografía, nos mandan para Cabra, llegamos al hospital, la llevé yo en mi coche, al lado, sentada, estornudando, porque ella los únicos síntomas así más fuertes que tenía era pues una tos muy fuerte, unos esputos bastante negros, pero luego ella decía pues simplemente que tenía el cuerpo malo, no llegó a darle fiebre, ni llegó y el poquito de ahogo. Entonces, claro, al llegar al hospital, el procedimiento que había en el hospital de los 15 días anteriores de cuando había estado con mi padre, ahora había cambiado radicalmente, había habitaciones solamente para los enfermos de COVID, a los que íbamos con ellos nos aislaban en otras habitaciones aparte, en fin, porque de hecho ya el simple hecho de que convivas con una persona que tiene COVID, pues te dan por positivo automáticamente. Claro, es que tú, lo que no, Carlos, lo que nos estás contando es justamente en el periodo, en ese periodo de incertidumbre, de qué es lo que está pasando, exacto, qué es lo que nos está pasando, de dónde nos viene esto, y no teníamos el conocimiento que ahora tenemos para adoptar esas medidas de seguridad. Tú estabais viviendo los primeros días de esta experiencia de pandemia, ¿verdad? Efectivamente, de hecho mi madre ingresa el 4 de abril, Viernes de Dolores, y como te decía, bueno, yo fíjate que ni los propios médicos sabían, como tú dices, bien lo que se estaba cuajando o cosiendo, y yo, claro, me la aislaron y me llegó el médico a darme un documento y una bolsa con la ropa de mi madre y me dice, no te acerques que tienes COVID. O sea, yo me quedé, como se suele decir, cuajado, porque lo que menos imaginábamos pues era que llegásemos a cogerlo por lo que te había dicho, no habíamos salido prácticamente de casa, entonces... Pero te lo dijeron sin haberte hecho prueba alguna todavía, ¿no? Evidentemente, no, a nosotros no nos hicieron pruebas, sí me dijeron, bueno, pues que tenía todas las posibilidades a vida y por haber mi madre de ser paciente con COVID, por eso ellos pues ya tomaban todas las precauciones máximas y de hecho la dejaron aislada en el hospital ya ese día con oxígeno puesto y sondada. Entonces nos dijeron, se le van a hacer las pruebas, tardan 24 horas y ya os confirmamos si es positivo o es negativo. En caso de que fuese positivo como así fue, pues tenía que permanecer aislada. En caso de que hubiese sido negativo, pues hubiesen trasladado a mi madre de planta, una planta donde había personas ya que no tenían la enfermedad y hubiésemos podido estar una persona con ella. Pero en ese caso, como fue positiva, pues ya tuvo que quedarse en planta, en la 6ª planta del hospital, que estaba prácticamente llena de personas con COVID, tanto la 6ª como la 6ª. Y bueno, pues nosotros estuvimos en casa, aislados, por supuesto. Ella sola y vosotros aislados en casa, pero a ti te dijeron, tienes COVID sin haberte hecho ninguna prueba. Sin haberme hecho ninguna prueba, de hecho no me la llegaron a hacer al principio, yo me tiré prácticamente, pues pasé todos los días que había estipulado, en ese caso que eran 15, pasando el confinamiento en casa, me llamaban los primeros días, sí es verdad que me llamaron los primeros días, luego después cuando ya pasó la semana dejaron de llamarme, pero sí es verdad que justo a la semana de estar mi madre ingresada, empecé yo con síntomas. Yo tuve tos, tuve ahogo, que fue lo que peor pasé, tenía diarrea, perdí el gusto, perdí el olfato, y no me llegaron a hacer pruebas. Me decían que si estaba bien, que no me hacían pruebas. La verdad que me llevaba un poco las manos a la cabeza. Estabas bien, hombre, estabas bien, no te habían muerto todavía, no, tenía mucho aguante para que te lo iban a hacer. Vamos a ver. Luego también el miedo, porque es verdad que se te junta un poco todo. Claro, yo dejé automáticamente de ver la tele, Paqui. Claro. Ver la tele daba pánico. Y si para el colmo estabas conviviendo con el virus de una forma que no sabías cómo, porque es como yo digo, yo me voy a una guerra y veo venir al enemigo de frente e intento esquivarlo,
Pero es que el virus es, no lo ves, no sabes dónde está. O sea, Entonces, tú llegas a casa, Carlos, y está tu madre sola ingresada en el hospital de Cabra y tu padre y tú en casa, cada uno por un lado, porque los dos estabais aislados de vosotros mismos. Y una tía mía. Bueno, una tía. Nosotros se supone que nos daban a todos por positivo, a los 3. ¿Sí? Y nosotros convivíamos, hacíamos convivencia normal. Sí es verdad que yo intentaba quitarme de en medio todo lo que podía, porque claro, mi tía y mi padre eran personas todavía de más riesgo, son incluso más mayores que mi madre. Entonces, yo procuraba estar lo justo con ellos. Pasaron aquellos días sin hacernos pruebas a ninguno de los 3. Ya mi madre fue mejorando, gracias a Dios, no iban dando, pero la verdad que el miedo y la incertidumbre eran grandísimos. Tú ten en cuenta que nos llamaban 2 veces al día del hospital para darnos parte médico, y si te llamaban fuera de una hora concreta, una franja horaria que tenían, asústate porque podía haber pasado algo. Claro, si te llaman a las tantas de la noche o que no son las horas propias del aviso de llamada de los médicos, pues lógicamente te asustabas, normal. Evidentemente. Entonces, bueno, pues gracias a Dios no nos llegaron a llamar a ninguna hora, siempre nos iban dando buenas noticias dentro del miedo y de la incertidumbre que había, puesto que no sabían tampoco ni los propios médicos lo que podía pasar. Pero fue mejorando poco a poco y a los 15 días aproximadamente nos dijeron que estaba para venirse a casa. Había superado la enfermedad, pero seguía dando positivo. Entonces nosotros hablamos con los médicos, le dijimos pues que se quedase allí unos días a ver si podía más, por el hecho de tener a mi padre y a mi tía, personas también de riesgo en casa. Entonces se ve que no había estado muy saturado el hospital de Cabra, y la médica se dio a tenerla allí unos días más. Pero viendo ya que se tiró una semana más y seguía dando positivo, nos dice, mira, yo mi consejo, una persona mayor, una persona que está bien dentro de lo que cabe, yo mi consejo es que se vaya para casa, pero en casa tiene que volver a estar aislada. Y vosotros aislados por otro lado, o sea, que ella volvía a casa siendo positivo y se encontraba en casa con 3 personas que no tenían la prueba, pero que ya el hospital les había dicho que erais positivos. Efectivamente. Esto es de película, ¿eh? Y bueno, cuéntame más, porque esta historia es de película. Viene mi madre a casa y me dice, el único que se puede acercar a ella eres tú, que estamos seguros de que lo has pasado. Pero todo esto sin prueba ninguna. Sin prueba ninguna. Sin prueba, daban por hecho que tú ya lo habías pasado y entonces tú sí podrías estar con ella. Sí, pero aún así también me pedían que tomase todas las precauciones máximas. O sea, que yo tenía que entrar a la habitación con guantes, con mascarilla, con pantalla. Mi madre tiene un primo que es enfermero y me aconsejaba también, me dice, te coges una bata de estas de carnicería o de farmacia y bueno, cuando entres a la habitación te la pones, cada vez que salgas de la habitación la tiendes en la terraza al sol para que si ha cogido algo de virus, pues lo mate. En fin, una odisea y luego en casa pues desinfectando 24 horas, haciéndolo a deshoras, porque mi padre y mi tía, claro, yo no quería molestarlos tampoco durante el día, ten en cuenta que son personas mayores, desinfectaba a partir de las 11 de la noche cuando ellos ya se acostaban, te levantabas con la fregona, te acostabas con la fregona, como yo digo. Porque has sido, Carlos, has sido el cuidador de todos, encerrado ahí en casa, y te ha tocado la desinfección y te ha tocado hacerlo todo, ¿no? Sí. Y bueno, eso es lo de menos. Más que todo era el miedo y la incertidumbre que tienes a lo largo de todos esos días. Y como te dije, yo dejé de ver la tele automáticamente. Y bueno, pues mi madre fue mejorando, ella se fue poniendo bien dentro de lo que cabe, pero a los 10, 12 días de estar en casa le sale una pequeña herida en una pierna, que no querían venir a casa a verla por miedo, los propios enfermeros. De hecho, no llegaron a verla bien hasta que no dio negativo. El día que vinieron a hacerle la prueba a ver si estaba ya negativa, casi me tiraron la medicación a la cama y me dijeron que no se podían parar, que se tenían que ir. Madre mía, qué barbaridad. Y bueno, ya a otro día, que ya había dado la prueba negativa, yo ya le mandé una fotografía al enfermero de lo que mi madre tenía ahí, y se llevó las manos a la cabeza y vino él directamente, sin tener que llamar al médico ni nada, a curarla o a verla, y me la volvieron a mandar al hospital, porque había cogido fiebre, había cogido infección en la herida,
Piensan que puede ser un efecto COVID, pero no lo confirman, no lo saben realmente si es de eso o es de una prótesis que tiene mi madre en la pierna. El caso es que, bueno, que volvió a estar 15 días hospitalizada, que ha perdido la movilidad ahora mismo, que está en una silla de ruedas, que se sigue moviendo poquito a poco con mucha dificultad porque ha perdido toda la masa muscular. Pero bueno, pues gracias a Dios, dentro de lo que cabe está aquí, ella está bien, ella tiene ganas de todo, de estar para arriba y para abajo. De hecho, hace poco me pedía que la subiera al santuario, que decía que ya no aguantaba más, que tenía que subir a ver a su Virgen, y así lo hicimos, de hecho. Pero ahí no termina la historia, porque cuando llevábamos 3 días con ella en el hospital ingresada, entonces nos llaman del centro de salud y nos dicen que nos van a hacer las pruebas a los restantes miembros de la unidad familiar. Ya os tocaba ya, después de haberos dicho que erais positivos, que tú lo eras, pero que ya no lo eras, que tú podías... Madre mía, bien, esto está muy interesante. Por fin os dicen que os van a hacer la prueba. A los 3, ¿no? A tu padre, las 3 personas que convivíais en la casa durante todo esto. ¿Y qué pasa? Al mes y pico, prácticamente. Al mes y pico, cuando ya había pasado todo lo gordo, vale. Y que ya se suponía que estábamos bien, que, bueno, de hecho viene una muchacha a casa a ayudarme con las tareas diarias. De hecho, la muchacha había venido ya a casa, había vuelto a casa porque ya nos habían dicho pues que todo había pasado, que estábamos bien. A mí ya me decían que yo podía salir a la calle dentro de la normalidad que había, que podíamos ya un poco pues hacer la vida normal que cualquier ciudadano ha ido haciendo durante estos días de confinamiento. Sabían que estaba yo en el hospital con mi madre, me dijeron mañana te vienes a la 1 al centro de salud, vienes en tu coche, te las vamos a hacer dentro del coche para que no tengáis que bajar, el protocolo que se estaba siguiendo aquí en Baena. Y bueno, pues nos plantamos allí, yo estaba bien, totalmente perfecto, yo no me notaba nada, de hecho yo ya se me había pasado esa sensación de ahogo, se me había pasado la tos, yo estuve bien, ya empecé a tener mi vida normal. Nos hacen la prueba a los 3 miembros, como te he dicho, de la unidad familiar, y me vuelvo a ir al hospital con mi madre porque estaba cuidándola en aquellos días, y tras pasadas 24 horas de hacernos la prueba, me vuelven a llamar del centro de salud, me dicen que dónde estaba, entonces les dije pues que estaba en el hospital, y me dicen, bueno, pues vente para Baena porque tenemos un problema serio y gordo. Digo, ¿qué pasa? Dice, tu padre y tu tía están positivos, tú has salido negativo. Evidentemente yo esperaba haber salido negativo, pero tampoco me imaginaba pues que mi padre y mi tía, después de todo ese tiempo, porque claro, si se piensa que mi padre era la persona positiva desde el principio del hospital, pues cómo no le habían hecho a él, como mínimo claro. a él, claro, y haberlo dejado ingresado, haberlo aislado a él y haberle hecho la prueba a él. Es que es increíble, esto es de película, ¿eh? Carlos, es de película. Fue de película porque además, ya te digo, salen mi padre y mi tía positivos y me vuelven a plantear otra situación. Dice, tienes 2 opciones. Me dijeron, vente para Baena, que vamos a hacer la prueba, el tipo test que se llama, que no se fían ni ellos mismos de la prueba, porque así mismo me lo dijeron, para ver si tenía anticuerpos yo. Sí. Me vengo para Baena, me hacen la prueba y me dicen que es algo negativo, pero que no tengo anticuerpos. O sea, que puede ser que no la haya pasado. Vaya. No lo saben, pero están casi seguros de que lo he pasado, pero no me hacen, después ya estoy pendiente a ver si consigo que se me haga la prueba que se está haciendo ahora realmente, que es de extracción de sangre, que sí que dicen que ahora mismo es la más fiable. Exactamente. De hecho, a mi madre se la han hecho hace poco para ver los anticuerpos que tiene, pero no sabemos todavía resultados. Y bueno, entonces cuando ya salen mi padre y mi tía positivos, nos vuelven a dar 2 opciones y me dicen, tienes 2 opciones, o te encierras en casa otra vez 15 días con ellos, con las mismas precauciones que has tenido con tu madre, o te vas de tu casa y los dejas solos 2 semanas. Y se cuidan solo ellos, ¿no? Y se cuidan solo ellos, 2 personas con 78 años y 74. O sea, una odisea, pero no queda ahí la cosa. Mi hermano el día de antes, el día que yo me fui para Cabra, habían estado en casa ayudando a mi padre a vestirlo y arreglarlo para que se quedase en casa ya durante el día.
ellos se iban a encargar de echarle 4 vistazos cuando como yo estaba en el hospital. Claro, como habían estado en contacto con mi padre, me aíslan a mis hermanos también y a ellos sí le hacen la prueba. Sí. Me aíslan a mi hermano, le hacen la prueba tanto a mis 2 hermanos como a la chavala que venía a ayudarme a casa, que había estado también en casa esos días y había estado pues en contacto directo con ellos. Uh-huh. A las 24 horas le hacen las pruebas a mi hermano y a ella y salieron negativos. Vaya. Pero yo sí me quedé en casa pues al cuidado de ellos. Volví a empezar otra vez pues todo lo que habíamos pasado anteriormente. A repetir otra vez la historia. En ese caso sí estuve yo mucho más aislado de ellos, porque claro, yo estaba negativo y no sabían si la he pasado o no. Que la podías coger, claro. Exacto. Entonces, yo realmente pues lo que hice fue, para no estar en la cocina y en contacto directo con ellos, pues encargué la comida a una empresa de catering. Nos traían todos los días la comida y yo estaba con ellos lo justo, nos veíamos a través de yo en una planta, ellos en otra. Cuando ellos se acostaban, porque se quedaron, yo le dije a mi tía, digo, tita, duerme con papá ahora estos días, porque ella dormía en casa, pero claro, en habitaciones diferentes cada uno. Sí. Mi casa es grande, tiene 3 plantas, estábamos distribuidos por las diferentes plantas, pero claro, yo en ese caso pues los puse a dormir juntos y por estar ellos en una zona concreta de la casa, que cada vez que ellos ya se acostaban, pues yo bajaba todos los días a desinfectar, a limpiar y a seguir pues con la rutina que había. El protocolo. Protocolo. Y al día de hoy, ¿cómo están las cosas, Carlos? Ya con toda esta situación, mamá estaba hospitalizada, aquí tu tía y tu padre aislados, tú aislado por abajo, que de película, esto es una odisea. ¿Cómo está la situación ahora? Bueno, pues gracias a Dios ya pasó todo, todos dieron ya negativo, se desinfectó la casa totalmente con rayos de estos ultravioletas que dicen que son bastante buenos. Y bueno, la verdad que ellos están bien, gracias a Dios. Mi padre y mi tía estuvieron asintomáticos las 2 semanas totales. Fíjate. No notaron absolutamente nada. Y bueno, pues gracias a Dios, dentro de lo que cabe, ya te digo, estamos bien, se puede contar, pero el miedo y la incertidumbre todavía sigue ahí. Yo te digo que no soy capaz de meterme en un sitio donde haya muchísima gente, que subí al santuario, como te estaba diciendo, y subí un día entre semana porque sabía que iba a estar solo prácticamente y no iba a haber jaleo, que no soy capaz de meterme en un bar donde haya muchísima gente y que la gente no es consciente realmente de lo que es la enfermedad, de lo que conlleva y de cómo se pasa. Si lo vivieran en primera persona, creo que todo el mundo estaríamos mucho más concienciados y no nos pondríamos una mascarilla, sino sí en sí, si era falta, aunque sea engorrosa, aunque no queramos ponérnosla, aunque nos estorbe, pero creo que es la única forma de combatir ahora mismo esto, según nos están diciendo las autoridades sanitarias, y creo que es lo que debemos de hacer, que debemos de respetar la distancia de seguridad, que debemos de estar pendientes a todo lo que nos vayan diciendo, porque nadie se imagina el miedo y la incertidumbre que vive durante esos días hasta que todo pasa. Y si lo pasa como lo hemos pasado nosotros, demos gracias a Dios, pero si lo pasamos como hay muchas familias que han roto sus vidas, será mucho peor. Así que bueno, no le digo a todo el mundo, a todos los oyentes de Radio Andújar, más que pues que hagan caso de lo que nos están diciendo las autoridades sanitarias, porque de ello dependerá la vida de todos. Yo creo que lo has resumido perfectamente, Carlos. Muchísimas gracias por haber contado con esta que es tu casa para compartir una historia que es de película, rocambolesca, es increíble. Lo que habéis pasado, ya no voy a decir lo que habéis tenido que pasar porque me consta y lo sé, lo que habéis pasado, esta experiencia en la que especialmente tú has jugado un papel muy importante porque estabas de cuidador de 3 personas mayores y 3 personas mayores que estaban cada una de una manera diferente. Ha sido una locura, unos en casa, el otro en el hospital, que vuelve a casa, que vuelve al hospital, de locura. Hay que darte las gracias por tener ese corazón tan grande, que hay quien dirá, pues ha hecho lo que tenía que hacer porque era su familia. De acuerdo, pero hay que tener el corazón muy grande para aceptar las cosas de la manera que tú lo has aceptado y de la manera que has actuado con tu familia. Eso te hace más grande de lo que eres, que ya eres grande, chiquillo, pero te hace mucho más grande. Te queremos un montón, lo sabes, Carlos, un besazo, ánimo, que ahora falta ese último empujoncito que os va a dar esa que tú quieres tanto, que es tu morenita,
y que de verdad si eres su ojito derecho, si te quiere mucho, verás cómo te termina ya de dar ese capotazo que tú necesitas para terminar de salir de esta, que de esta se sale, y como lo habéis conseguido unida a la familia, seguro que termináis de reponeros a tope del todo. Gracias, Carlos. Gracias a vosotros siempre, compañero. En Radio Andújar, lo que hacemos, lo hacemos bien.